Hola, hoy voy a explicar cómo replantillar una pieza curva en tupí con seguridad. Para ello vamos a utilizar un camón o plantilla. Este útil tendrá exactamente la forma que queremos reproducir en su base y algún sistema de fijación para que la pieza no se mueva. A mí me gusta que la plantilla sea unos 10 centímetros más larga que la pieza que queremos replantillar. De ese modo podremos parar el rodamiento antes de comenzar el mecanizado. Esta pieza es un cuarto de circunferencia, por lo que sus dos testas deben formar un ángulo de 90 grados entre sí. Esto lo hemos conseguido con otro camón y la ingletadora. Soltando el freno motor de la máquina podemos girar el árbol libremente. En esta posición la máquina no arranca. Es muy importante en estas máquinas que tienen freno motor desconectar la corriente una vez finalizado el trabajo. De lo contrario podrían suceder problemas eléctricos. En este caso vamos a trabajar a 7000 revoluciones, aunque lo correcto sería trabajar a 10.000, como veremos ahora en las características de la fresa. Esta es la fresa que vamos a utilizar. Al tener multicuchillas en diferentes posiciones, el momento de ataque a la pieza es mucho más suave que si tuviéramos una cuchilla en toda su longitud. Utilizamos también un rodamiento del mismo diámetro que la fresa. De esa manera copiaremos exactamente la forma de la plantilla. Como se ve, siempre hay que dejar la fresa apoyada en un trozo de madera, tablero o cartón. El acero es un material frágil y puede ocurrir que al dejar acero contra acero, algún diente se rompa o se melle. En esta posición, el árbol está subido del todo, por lo que no pondremos tan abajo el rodamiento. Subiremos la altura mediante los anillos. Un detalle que hay que tener en cuenta es la dirección de giro de la tupí. Trabajaremos de derecha a izquierda. Esto nos indica que la fresa gira al contrario de las agujas del reloj. Por tanto, las cuchillas deben cortar al contrario de la dirección de avance de la pieza. En la parte inferior de la fresa podemos ver las letras MAN, que significa que cumple la normativa para el mecanizado manual. Cuando pone las letras MEC, significa que solo podemos trabajar según normativa con el avance mecánico. También observamos las revoluciones por minuto recomendadas para un óptimo funcionamiento. En esta fresa indica que las revoluciones han de estar entre 8000 y 12000 revoluciones por minuto. El resto de números nos indica la altura de la fresa, 80, el diámetro máximo de la fresa, 80, y el diámetro del árbol, 50. Después de colocar la fresa, hemos de colocar los anillos necesarios para que el anillo de apriete haga bien su función. Como se observa, el anillo de apriete tiene un plano interno que puede presionar sobre el árbol y un plano externo que ha de presionar sobre los anillos. Si colocamos pocos anillos, la presión la haremos sobre el árbol, quedando la fresa suelta. Si colocamos muchos anillos, el tornillo no llega a apretar. En este caso, la posición correcta es aquella en que los pivotes encajan en las muescas del árbol y la presión es sobre los anillos. Para apretar la fresa hay que bloquear el árbol con el freno de la máquina. En este caso es el pedal. Al realizar la presión del tornillo apretaremos solamente con un empujón. Es más que suficiente ya que el tornillo se apretará con el giro del árbol. Si apretamos en exceso, se puede estropear la rosca del tornillo y del árbol. A la hora de aflojar las herramientas, siempre las aflojaremos moviendo la llave en el sentido de giro de la herramienta. Para el mecanizado de estas piezas curvas, tenemos dispositivos de protección especiales, las carcasas para curvas. En este caso no podemos utilizar la carcasa ya que la plantilla colisiona y nos impide realizar el mecanizado. Perderemos capacidad de aspiración. Vamos a colocar la pieza en el camón. Primero mecanizaremos la parte cóncava. Si observamos, el camón tiene una línea dibujada. Nuestra pieza, una vez colocada, ha de sobresalir alrededor de 1 milímetro por el camón y ha de tapar la línea. Ha de tapar la línea para que al realizar el segundo mecanizado, el de la parte convexa, tengamos material para comer. En este primer mecanizado, trabajamos la primera mitad a favor de beta y la segunda mitad en contra de beta. Por tanto, si en nuestra pieza tenemos más material en un lado que en otro, por haber realizado un recorte impreciso en la sierra de cinta, pondremos a la izquierda el lado que más material tenga.
Esto lo haremos así porque el fresado a favor de beta es más sencillo. Si nos hemos quedado escasos de material en alguna zona, dejaremos el defecto a la parte cóncava, ya que al montar la pieza en la mesa, este defecto no se apreciará al quedar por dentro. Cuando esté la pieza en su sitio, se prensa. El camón tiene un tope a la parte derecha para evitar que la pieza se mueva durante el mecanizado. Nosotros, para más seguridad, atornillaremos la pieza a la plantilla de mecanizado por debajo. Los tornillos han de embutirse ligeramente en el camón para no modificar la altura de la plantilla y para no rayar la mesa de la máquina. Para trabajar con seguridad utilizaremos gafas de protección, protectores auditivos, aspiración y botas de seguridad. En este caso, la aspiración no funciona correctamente, ya que hemos tenido que prescindir de la carcasa para curvas por la envergadura del camón. Ahora hemos de graduar la altura a la que va a trabajar la fresa. El rodamiento ha de tocar la plantilla y la fresa ha de morder unas décimas también la plantilla. Si queda alta, nos quedará una parte de nuestra pieza sin replantillar. Cuando tenemos la altura adecuada, bloqueamos la altura para que el árbol no cambie su posición durante el mecanizado. Bloqueamos también el freno motor para que la máquina pueda arrancar. Después de preparar la máquina y antes de realizar el primer mecanizado, es conveniente realizar un encendido y apagado rápido. Esto es una buena costumbre, ya que puede haber quedado alguna pieza suelta o algo mal apretado, y haciendo esto, cuando oigamos algún ruido extraño, ya habremos parado la máquina. Si está todo correcto, procedemos al encendido, que será estrella primero, esperamos a que la máquina haya alcanzado sus revoluciones y luego aplicaremos el triángulo. Si hacemos estrella-triángulo muy deprisa, en algunas máquinas se fundirá algún fusible, con la consiguiente pérdida de tiempo. Antes de comenzar a mecanizar, hay que asegurarse de que no hay más personas trabajando o pasando. Se mantendrá un perímetro de seguridad alrededor de la máquina. Para empezar a mecanizar, hay que parar el rodamiento con la plantilla. Al principio será más suave el mecanizado porque vamos a favor de beta, y en la segunda mitad costará más avanzar. Los fallos que se ven en el mecanizado son porque no se realizó bien el corte en la sierra de cinta. Cambiamos la pieza al otro lado del camón de forma que asiente bien en la curva. En este caso tenemos demasiada cantidad de material al entrar a mecanizar, siendo la entrada esta vez en contra de la beta. Entraremos parando el rodamiento y dejaremos que la fresa vaya cortando. Si diera algún golpe en el mecanizado, si vemos que rebota, pasaremos la pieza 2 veces. Si queremos mejorar la calidad del mecanizado, haremos un camón diferente, de forma que entraremos a mecanizar de forma tangente por el centro de la pieza y saldremos a favor de beta. Luego daremos la vuelta a la pieza y haremos lo mismo. Este camón ha de ser muy preciso, para que no se note al tacto ninguna transición en la tangencia de ambos mecanizados.